Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Didi Herrera. Tengo dos experiencias que me gustaría narrar. La primera le ocurrió a mi tío y a un grupo de chicos que venían de una fiesta a altas horas de la madrugada, puesto que resulta que habían ido a dejar a la novia de uno de estos. Mi tío, debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, no pudo aguantarse las ganas de esperar encontrar un baño, así que en cuanto pudo se bajó a orinar. Para esto se metió en un callejón bastante oscuro, pero al cabo de un pequeño lapso de tiempo, este volvió corriendo muy asustado. Con la cara pálida, contaba que mientras hacía sus necesidades, logró ver a un extremo del callejón a un enorme perro negro con ojos rojos sacando humo por el hocico. El susto que se llevó fue tan grande que incluso se le bajó la borrachera. Cuando el grupo decidió ir a ver aquel dichoso animal, no encontraron nada por más que buscaron. Continuando con los relatos, a mí también me tocó vivir algo. Cierta madrugada me encontraba con mi primo jugando videojuegos, cuando de pronto empezamos a escuchar a lo lejos los gritos de una mujer. Para esto cabe resaltar que hay una hacienda muy cerca de donde vivo, donde supuestamente espantan y la utilizan para hacer ritos satánicos. Mi padre me cuenta que en ese momento él venía de trabajar. Iba pasando precisamente cerca de la hacienda. Y él cuenta que dice que lo llamaron y que al contestar vio una pequeña niña. Pero ¿qué hacía una niña en ese lugar y a esa hora? Dice que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Y desde aquella vez jamás ha vuelto a pasar por ahí de madrugada. No vaya a ser que se le vuelva a aparecer la niña. Historia compartida por Mario Hunter. Esta historia pasó hace unos meses, para ser más exactos el 27 de septiembre de 2016. Eran las 9:30 de la noche cuando unos amigos llegaron a mi casa sin previo aviso. En total éramos 7 personas. A mí me pareció muy divertido, pues precisamente estaba muy aburrido yo solo. Cuando llegaron querían que fuéramos a cenar tacos, pero les dije que no podía salir de la casa pues me encontraba castigado. Para resolver esto, Jordan tuvo la idea de que 3 de nosotros fuéramos por los tacos y luego volvieran para que comiéramos todos afuera de la casa. Cabe mencionar que uno de mis amigos llamado Sebastián era el único que tenía carro de nosotros y siempre nos llevaba a todos lados en él, así que se ofreció a ir por los tacos. Yo me quedé con unos amigos afuera de mi casa esperando que ellos regresaran para poder comer. Es importante mencionar que en la colonia donde vivo es un lugar casi sin luz, y no había casi nadie esa noche. Así que podíamos estar en la calle sin ningún problema, por lo que nos quedamos sentados en una piedra que estaba enfrente de mi casa cruzando la calle. Pasó un rato y llegó Sebastián con los demás. Se estacionó frente a mi casa y trajeron los tacos. Entre plática y plática Sebastián nos comentó que el carro estaba actuando extraño. Cosa rara porque nunca le había dado problemas. Pero no le dimos importancia y nos pusimos a comer y a platicar de otras cosas. Eran como las 10:30 de la noche cuando entre risas y pláticas se escuchó una canción. Esta se escuchaba muy cerca de nosotros. Se nos hizo raro pues como dije, no hay nadie cerca de donde yo vivo. La canción que sonaba se llamaba Rey Azul. Era un poco pegajosa pues la conocíamos. Así que hicimos silencio para saber de dónde venía. Al final encontramos la fuente de esta. Esta venía del auto de Sebastián. Resulta que era la radio que se había encendido. Le dijimos a Sebastián que la apagara para que siguiéramos con el cotorreo. Así que la apagó y seguimos platicando. No pasaron ni 20 minutos cuando se volvió a escuchar la canción. Y nuevamente le pedimos a nuestro amigo que apagara la radio. Alguien dijo en broma que borrara la canción de la memoria, pues realmente estaba muy fea. Pero Sebastián le comentó que no tenía ninguna memoria puesta. Es más, ni siquiera tenía un disco en su estéreo.
pero tampoco le tomamos importancia pues creíamos que era un fallo de su carro. Así que sin más opción la volvió a apagar. Pasaron como unos 10 minutos y volvió a escucarse la misma canción, solamente que era en otra estrofa. Justamente en la parte que decía, me hice una promesa hace unos días. Nosotros nos estábamos molestando con Sebastián porque pensábamos que no apagaba eso, pero él juraba que lo apagaba y lo volvió a hacer. Después de un rato estuvimos cotorreando acerca de lo ocurrido, y en broma incluso le comentamos que tal vez un fantasma le estaba haciendo eso. Lo estuvimos molestando bastante con eso ya que él es muy miedoso, y cree bastante en las cosas paranormales. Pero de repente se lo empezó a tomar muy a pecho, por lo que le empezamos a decir que todo era un juego. Había pasado un rato y nos estábamos olvidando del tema. Ya era casi medianoche cuando de repente se volvió a escuchar la misma canción en la radio. Dijimos que eso no podía ser. Ya era bastante fastidioso todo el asunto, y realmente nos habíamos molestado con Sebastián. Entonces volvió el tema sobre sí, y volvimos a tocar el punto de los fantasmas, quienes podrían hacer ese tipo de cosas. Ya estábamos un poco asustados, así que dije en tono sarcástico, miren, para probar que no son fantasmas, vamos a desconectar la radio para que no vuelva a sonar. Y si se vuelve a encender sola, entonces sí hay fantasmas. Quedamos de acuerdo y fui con Sebastián a desconectarlo. Personalmente me aseguré que éste estuviera desconectado, así que volvimos donde estábamos y seguimos platicando. Pasó un rato más cuando de repente se sintió un frío muy denso. Creía incluso que me estaba congelando, pero no era el viento, pues los árboles estaban totalmente quietos. Y en ese momento, volvió a sonar la radio. Esta vez nos miramos entre nosotros muy aterrados. Mi piel se enchinó. Era una sensación extraña. Era imposible que se encendiera de nuevo. Y no podía creer que estuviera pasando. La canción seguía sonando, pues nadie tenía el valor de ir a apagar el carro que estaba a unos 10 metros de nosotros. Muy asustados esperamos a que terminara la canción, y fue entonces cuando no volvió a sonar. Sebastián se sentía mal en ese momento, tanto que tuvo que irse a recargar a su carro. Cuando se fue no entendimos lo que pasó con él y por qué pasaba eso. Nos comentamos de nuevo el tema cuando el resto se fue. Sebastián llamó a mi celular y le pregunté que si todo estaba en orden. Y entonces fue cuando me confesó que la canción que sonaba sí tenía un significado para él. Resulta que ese carro fue herencia de su tío, quien falleció a bordo de él en un accidente de tránsito, y que también su tía falleció en ese auto mientras era trasladada al hospital. Curiosamente, la conmemoración de su muerte era al día siguiente, y esa canción era su favorita. Y por si fuera poco, el hospital al que iba se llamaba Rey Azul. Coincidencia o no, esto que les conté es totalmente real. Anónimo. Quisiera contar una historia que me sucedió hace poco. Es algo real y en este momento estoy asustada y no sé qué hacer. Si alguien me puede ayudar o decir qué me está pasando, se los voy a agradecer bastante. Todo comenzó desde la muerte de mi abuelo cuando yo tenía apenas 10 años. Cuando él murió, toda la familia se deprimió. Yo lo sentí mucho debido a que me había criado con él. Y era tanto el dolor que sentía que no podía dormir, por lo que mi madre me daba tés para conciliar el sueño. Entonces lo soñé una vez diciéndome que no me preocupara, y que yo iba a experimentar ciertas cosas, a lo que debía tener mucho cuidado con esto. Y ojalá le hubiera hecho caso. 5 años más tarde sufrí una gran cantidad de fenómenos, desde ver símbolos extraños, demonios e incluso espíritus que se manifestaban a tal grado que me daba un sueño sumamente pesado, que cuando despertaba me daba cuenta que había lastimado a mi madre o a otra persona. Eso hizo que me asustara muchísimo, y me llevó incluso años de autoencierro solitario.
Mi madre, al no ser creyente de cosas paranormales, me llevó con distintos doctores y me daban pastillas, pero resultaba peor, porque empezaba a entrar en crisis nerviosa hasta el punto de desmayarme. Ya cansada y sin opciones me llevó con un curandero. El señor le dijo que me querían poseer, que tenía el don de la visión y que podía curar, y entonces debido a esto y a mi forma de ser, estos entes eran atraídos por mi vibra. El señor me enseñó a controlarme y a poder ayudar a ciertos espíritus. Incluso me dijo lo que significaban los símbolos que se me presentaban. Hoy en día sigo asustada por los demonios que veo, sobre todo uno de ellos que me sigue llamado Bael. Como mencioné al inicio, ¿alguien de aquí acaso me podría ayudar? Realmente se los agradecería bastante. Historia compartida por Luis Reyes. Les traigo una historia que me ocurrió a mí. Sucedió en Zapopan, Jalisco en el año 2008. Una noche nos encontrábamos en la casa de mis vecinos Francisco y Néstor, amigos de toda la vida. Estábamos escuchando música en un sillón inflable que traía bocinas a los costados y funcionaba a base de baterías, e incluso lo podías utilizar vía auxiliar conectándole el celular. Serían como las 11:30 de la noche cuando de repente nos pegó el hambre. Encargamos algo de comida rápida y continuamos charlando. De pronto se fue la luz en toda la colonia, cosa que no nos importó puesto que podíamos seguir escuchando la música sin problema. Pero mi amigo Francisco cambió un poco el género musical. Puso música en la que hablan y adoran a Satanás, pues a él le gustaba mucho ese estilo. Para esto estábamos en la planta alta de la casa. Pasó un rato y de repente se empezó a escuchar que subían y bajaban las escaleras corriendo. Luego en el cuarto empezamos a escuchar como que caían piedras muy grandes. Y pues la verdad los tres estábamos muy asustados, y ninguno quería ir a ver lo que bajaba y subía las escaleras. De un momento a otro me armé de valor y finalmente fui a ver. Pero ¿cuál fue la sorpresa que me llevé? Pues al salir no encontré absolutamente a nadie. Me regresé corriendo con ellos y nos quedamos ahí asustados. De repente regresó la luz y nos bajamos a la sala hasta que llegó la mamá de Francisco y Néstor. Terminamos contándole todo lo ocurrido esa noche y ella solamente nos respondió: siempre les he dicho que no escuchen esa música, pues todo eso abre portales. Esta ha sido mi historia. Lo viví en carne propia y jamás lo voy a olvidar. Anónimo. Esto me pasó en el año 2013. Estaba pasando unos momentos de mi vida muy difíciles y estaba muy perdido en las drogas. Una tarde estaba en el estacionamiento de la casa de un amigo, desde donde se podía mirar la estación del trolley, cuando vi caminando a una muchacha y le hablé para preguntarle que si buscaba algo, o que si quería comprar droga. Ella me dijo que sí y me invitó a la casa de una amiga. Como andábamos sin ningún rumbo, mi amigo y yo aceptamos. Llegamos a la casa de su amiga y estuvimos ahí toda la noche. Ella nos empezó a hablar de dónde vivía. Era un lugar en medio de las montañas, casi llegando a Alpine, California. Pero lo que platicaba no tenía sentido. Decía que era un lugar donde se miraban demonios volando en la noche, y que su mamá estaba poseída o algo así. La chica me interesó y empezamos a conectar más. Hasta me empezó a pedir ayuda como si yo pudiera hacer algo por su madre. No entendí por qué me lo decía a mí, pero después de esa noche empezamos a hablar mucho más. Entre más me platicaba acerca de este lugar, más curiosidad me daba para ir y conocer todo lo que me platicaba esta chica. Una mañana me preguntó que si quería ir a conocerlo, y yo le contesté que sí. Tardamos todo un día para poder llegar entre aventones y aventones. Todo parecía muy tranquilo, no se oía más que los árboles y el aire.
De primera instancia todo se sentía muy bien. Estaba alejado de la civilización y el ruido. Pero pasó el primer día y cayó la noche. El ambiente se tornó muy pesado, tanto que se sentía una mala vibra, como que no tardaba en ocurrir algo. Pero en cuanto se puso oscuro y empezaron a cantar los grillos, era como una especie de señal para que salieran los demonios. Se podían ver sombras volando en el cielo y cómo éstas se escondían detrás de las montañas. Yo nomás me preguntaba en mi mente, ¿qué es todo eso? Pero claro, nadie me podía dar una explicación. No sé si los demás que estaban ahí no las podían ver, o si ya estaban acostumbrados a esas cosas. Pero el padrastro de mi amiga hizo una fogata y ahí nos quedamos un rato, como si no pasara nada. De repente mi amiga me preguntó que si quería ir a caminar con ella y sinceramente yo la miré medio sacado de onda. Le pregunté que a dónde quería ir y ella solo me contestó que la siguiera. Ya eran como las 10 u 11 de la noche, y lo único que había alrededor de nosotros eran puras montañas y un camino de terracería por donde se entraba al lugar. Yo la empecé a seguir y mientras íbamos caminando íbamos platicando acerca de su madre. Ella me pedía que le ayudara con su mamá porque estaba segura que unos demonios la poseían. Yo al principio no creía, pensé que su mamá sufría de alguna enfermedad o algo por el estilo. Solamente le preguntaba que cómo quería que le ayudara, si yo no sabía de esas cosas. Pero ella se aferraba diciéndome que por algo nos habíamos encontrado. Me dijo que salió de su casa, o bueno, de ese lugar, justamente para pedir ayuda. Y me aseguraba que no era casualidad de que nos hubiéramos encontrado. Yo sinceramente no supe qué responder. Había omitido algo que apenas vi en el caso. Yo tengo algo que me protege. No sé si es malo o bueno, pero eso me ayudaba en situaciones muy fuertes. En este caso me di cuenta que no sabía por dónde estábamos caminando, ya que repentinamente regresamos al mismo sitio de donde habíamos salido. Fue muy rara esa sensación porque pareció que habíamos caminado derecho sin dar ninguna vuelta, cuando de nuevo estábamos en el principio, como si hubiéramos ido de punto a punto, pero ese punto siempre fue el mismo. Cuando regresamos vimos al padrastro de mi amiga y su madre con otras dos personas que no supimos cuándo ni cómo llegaron. Nos sentamos y yo me quedé dormido en la silla hasta la mañana siguiente. Cuando desperté escuché discutiendo los padres de mi amiga. La señora con voz de hombre le gritaba al padrastro que no le iba a permitir que tuviera relaciones con su hija. De repente empezó a darle órdenes como si fuera un soldado. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Mi amiga solamente gritaba por ayuda. Atónito por la situación no sabía qué hacer. Era muy difícil creer lo que estaba pasando. Así estuvo todo por 3 días. Luego en las noches sentía que no me podía mover, y escuchaba cómo me decían al oído que nunca iba a salir de ahí. La tercera noche mi amiga me preguntó que si quería ir a jugar con los demonios. Yo la miré como diciendo estás loca, pero no le dije que no. Fuimos a un lugar que estaba muy cerca de ahí, como a una cúpula de lámina muy grande. Desde la entrada ardía muertos y se veían botes de basura llenos de desperdicios. No sé si eran partes de cuerpo humano o de animales, pero ella me dijo que ahí mataban puercos, aunque no quise abrirlos para comprobarlo. Ya dentro había 3 carros llenos de sangre como si apenas hubieran matado a alguien, y al fondo se empezaron a ver como 2 horribles bestias que me hicieron retroceder. Íbamos a la mitad de ese lugar cuando le dije a mi amiga que nos teníamos que ir. No podía creer lo que estaba viendo, pero sabía que tenía que salir de ahí. Salimos lo más pronto que pudimos, y al salir nada más se miraban esas 2 cosas en la puerta del lugar. Yo ya no podía estar ahí, así que decidí escapar cuando todos dormían, y comencé a caminar sin rumbo hasta la carretera. Al final una persona me dio un aventón y pude llegar de nueva cuenta a la ciudad, pero esta experiencia siempre quedará grabada en mi mente. Este relato pidió ser anónimo, y tal vez algunos lo puedan tachar de fantasioso, pero en algún momento escuché sobre mujeres que salen en búsqueda de hombres, con la finalidad de realizar sacrificios en sectas,
o hacer que estos se unan a ellas. Aunque la conclusión de todo relato siempre se los dejo a ustedes. Historia compartida por Christopher Marte. Tengo una historia que le pasó a mi abuelo hace mucho tiempo en República Dominicana. Una noche cuando mi abuelo vivía con su madre eran más o menos las 11 de la noche, cuando ya todos estaban durmiendo menos mi bisabuela, quien seguía despierta porque presentía que algo le iba a pasar a mi abuelo. Dando las 12 de la noche al final su madre se durmió. Pasando 2 minutos mi abuelo fue a ver si su madre se había dormido. Viéndola dormir, él salió de la casa para ir a la casa de una señora quien era su amante. Cuando él llegó, la señora le dijo que su esposo no llegaría sino hasta la mañana siguiente ya que trabajaba por la noche. Pero para su sorpresa el esposo llegó temprano ya que lo dejaron salir antes. La amante cerró todas las puertas. El esposo empezó a tocar la puerta muy fuerte como si la quisiera tirar. Pero esto le dio tiempo suficiente a mi abuelo de salir muy rápido por una ventana de la habitación. Al llegar al frente de su propia casa asustado sintió una presencia muy extraña a lo lejos de él. Se volteó y en una esquina vio un perro correr hacia él. A mi abuelo no le importó porque era un perro, pero cuanto más se acercaba más grande era su tamaño. Mi abuelo trataba de abrir la puerta pero por el miedo no podía. Cuando el animal llegó a él, este ya no era un perro, sino algo más bien parecido a un toro. Le pasó al lado, pero mi abuelo sintió como si éste lo hubiera atacado varias veces. Al final duró 3 horas afuera de la casa, y tocó la puerta de su madre tan fuerte como podía, y nunca se le ha olvidado esa noche hasta el día de hoy. Anónimo. Hace 6 años nos mudamos a Puebla. Mi mamá tenía un departamento en la Ciudad de México y se lo rentó a una familia cercana a nosotros. Sin embargo, hace 3 años esta familia tuvo un accidente en la carretera de Guanajuato y solamente quedó su hijo mayor. Yo era amiga de su hermana y cuando nos enteramos de lo que había pasado me dolió mucho. Nos conocíamos desde muy pequeñas. Después de eso mi familia optó por regresarnos al departamento, pues ya no querían rentarlo. Cuando regresamos mi madre le puso una veladora. Pero hubo un tiempo en el que mientras traían los muebles me quedé sola a cuidar la casa. Acababan de empezar las clases y yo ya no podía ir con ellos. En esos días juro que alguien me tocaba la puerta de mi cuarto. Mi madre me decía que no abriera, pero aún así sentía que en la noche alguien se sentaba en mi cama. Creo que es bueno decir que cuando el accidente pasó acababa de tener una pelea con mi amiga, y nunca pudimos arreglarlo. Fueron muchas las cosas que me pasaron hasta que un día la soñé. Me pedía agua y sal y que se los dejara en la sala. Y todo esto que les cuento pasó recientemente. En una madrugada escuché que alguien estaba tocando a mi ventana. Después alguien aventó un cepillo hasta mi cama. Y cabe resaltar que este estaba muy lejos de ahí. Yo intento no tener miedo pues no creo que mi amiga me quisiera lastimar. Pero, ¿y si no es ella? Y es que a veces mi hermana mayor ve a alguien que se pasea por el pasillo. Y eso le pasa desde que éramos muy pequeñas y vivíamos ahí. Muchos años antes de todo lo que les acabo de contar. ¿Y ustedes? ¿Qué creen que pudo haber sido? A un enorme perro negro con ojos rojos sacando humo por el hocico. El susto que se llevó fue tan grande que incluso se le bajó la borrachera. Cuando el grupo decidió ir a ver aquel dichoso animal, no encontraron nada por más que buscaron. Continuando con los relatos,
A mí también me tocó vivir algo. Cierta madrugada me encontraba con mi primo jugando videojuegos, cuando de pronto empezamos a escuchar a lo lejos los gritos de una mujer. Para esto cabe resaltar que hay una hacienda muy cerca de donde vivo, donde supuestamente espantan y la utilizan para hacer ritos satánicos. Mi padre me cuenta que en ese momento él venía de trabajar. Iba pasando precisamente cerca de la hacienda. Y él cuenta que dice que lo llamaron y que al contestar vio una pequeña niña. Pero ¿qué hacía una niña en ese lugar y a esa hora? Dice que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Y desde aquella vez jamás ha vuelto a pasar por ahí de madrugada. No vaya a ser que se le vuelva, y siempre nos llevaba a todos lados en él. Así que se ofreció a ir por los tacos. Yo me quedé con unos amigos afuera de mi casa esperando que ellos regresaran para poder comer. Es importante mencionar que en la colonia donde vivo es un lugar casi sin luz, y no había casi nadie esa noche. Así que podíamos estar en la calle sin ningún problema, por lo que nos quedamos sentados en una piedra que estaba enfrente de mi casa cruzando la calle. Pasó un rato y llegó Sebastián con los demás. Se estacionó frente a mi casa y trajeron los tacos. Entre plática y plática Sebastián nos comentó que el carro estaba actuando extraño, cosa rara porque nunca le había dado problemas. Pero no le dimos importancia y nos pusimos a comer y a platicar de otras cosas. Eran como las 10:30 de la noche cuando entre risas y pláticas se escuchó una canción. Esta se escuchaba muy cerca de nosotros. Se nos hizo raro pues como dije, no hay nadie cerca de donde yo vivo. La canción que sonaba se llamaba Al parecer la niña. Historia compartida por Mario Hunter. Esta historia pasó hace unos meses, para ser más exactos el 27 de septiembre de 2016. Eran las 9:30 de la noche cuando unos amigos llegaron a mi casa sin previo aviso. En total éramos 7 personas. A mí me pareció muy divertido, pues precisamente estaba muy aburrido yo solo. Cuando llegaron querían que fuéramos a cenar tacos, pero les dije que no podía salir de la casa pues me encontraba castigado. Para resolver esto, Jordan tuvo la idea de que 3 de nosotros fuéramos por los tacos y luego volvieran para que comiéramos todos afuera de la casa. Cabe mencionar que uno de mis amigos llamado Sebastián era el único que tenía carro de nosotros, Rey Azul. Era un poco pegajosa pues la conocíamos, así que hicimos silencio para saber de dónde venía. Al final encontramos la fuente de esta. Esta venía del auto de Sebastián. Resulta que era la radio que se había encendido. Le dijimos a Sebastián que la apagara para que siguiéramos con el cotorreo, así que la apagó y seguimos platicando. No pasaron ni 20 minutos cuando se volvió a escuchar la canción, y nuevamente le pedimos a nuestro amigo que apagara la radio. Alguien dijo en broma que borrara la canción de la memoria, pues realmente estaba muy fea. Pero Sebastián le comentó que no tenía ninguna memoria puesta, es más, ni siquiera tenía un disco en su estéreo. Pero tampoco le tomamos importancia pues creíamos que era un fallo de su carro. Así que sin más opción la volvió a apagar. Pasaron como unos 10 minutos y volvió a escucharse la misma canción, solamente que era en otra estrofa. Justamente si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Historia compartida por Didi Herrera. Tengo 2 experiencias que me gustaría narrar. La primera le ocurrió a mi tío y a un grupo de chicos que venían de una fiesta a altas horas de la madrugada, puesto que resulta que habían ido a dejar a la novia de uno de estos. Mi tío, debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, no pudo aguantarse las ganas de esperar encontrar un baño, así que en cuanto pudo se bajó a orinar. Para esto se metió en un callejón bastante oscuro, pero al cabo de un pequeño lapso de tiempo,
Este volvió corriendo muy asustado. Con la cara pálida, contaba que mientras hacía sus necesidades, logró ver a un extremo del callejón